Daremos entonces el inicio a esta práctica. Vamos a hablar el día de hoy básicamente de un punto principal, inicial, para el acercamiento hacia los pacientes con patología dermatológica. Y nos estamos refiriendo a la historia clínica dermatológica. Cuando hemos iniciado el semestre, les había informado que tenemos a nivel de la plataforma un material bastante útil para ustedes, que es el Atlas de Dermatología. Ese atlas está con imágenes, descripción de patologías, sintomatología de las principales enfermedades. O sea, es un material que ustedes pueden acudir o que pueden utilizar, para poder llegar a tener un material de referencia, un material para apoyo en el caso de poder diagnosticar alguna patología dermatológica. Inicialmente vamos a indicar que para el diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad dermatológica, el punto principal a ser tomado en cuenta es la observación de las lesiones. Cualquier enfermedad que tenga lesión a nivel de la piel, básicamente el acercamiento al paciente es el mismo. Debemos practicar lo que se aprendió en semiología general, referido a el acercamiento al paciente. Es importante saber ganarse la confianza del paciente. Es imprescindible el poder tener ese voto de confianza, porque vamos a solicitar a nuestro paciente que pueda mostrarnos las lesiones que está presentando para que podamos observarlas adecuadamente. Para esto, el paciente va a tener que quitarse la ropa, va a tener que mostrar lesiones tal vez en zonas de poco acceso, como son las zonas del abdomen, tórax o inclusive genitales. Y resulta incómodo para cualquier persona el poder mostrar su cuerpo a personas desconocidas. Por lo tanto, la parte vital para nosotros es el poder ganarnos esa confianza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la clave para este acercamiento? Uno, el hablar al paciente de manera adecuada, de acuerdo a su nivel académico, de acuerdo a su nivel de instrucción. Hablarle con terminología que pueda entendernos, explicarle adecuada y correctamente qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y qué esperamos encontrar. Si tenemos un paciente que nos indica que le han salido granitos en el pecho, debemos explicarle la necesidad de poder observar correctamente esas lesiones. ¿Por qué lo vamos a hacer? Justamente para poder identificar qué tipo de lesiones dermatológicas son, el poder comparar con otro tipo de lesiones y en última instancia el poder identificar adecuadamente qué enfermedad está presentando nuestro paciente. Si procedemos de esa manera, indicando correctamente la modalidad de examen físico que vamos a realizar, nuestro paciente tendrá en última instancia que darnos su autorización. Como con cualquier tipo de procedimiento médico,
el paciente tiene todo el derecho de negarse a la atención que tiene o que le va a dar el médico. Si el médico no le da confianza, lo trata mal, le grita, no tiene paciencia, el paciente está tratando de explicarnos tal vez con sus propias palabras, está tratando de darnos el mejor reporte que pueda respecto a sus síntomas, y el médico está mirando la pantalla de la computadora, escribiendo o está anotando en la historia clínica sin prestarle la atención necesaria. Eso va a crear desconfianza. Cuando el paciente nos hable, dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Miremos fijamente al paciente, veámoslo a la cara y prestemos atención a lo que nos está indicando. De esta manera, el paciente va a notar que le estamos prestando atención, se va a dar cuenta que el médico le está atendiendo, no está distraído, no está tratando de que la consulta sea lo más corta posible para atender al siguiente. El paciente debe sentirse en un ambiente cómodo, debe sentirse en un ambiente agradable. El trato del médico hacia el paciente siempre es fundamental. ¿Y por qué hago hincapié en esta circunstancia? Por el hecho de que vamos a revisar superficies corporales cutáneas. Vamos a revisar zonas que puedan poner en vilo al paciente por el hecho de que puede estar con vergüenza, con pudor, de no querer mostrarnos la espalda, el abdomen, el tórax, las extremidades o inclusive la zona de los genitales. Así que este primer punto es imprescindible para nosotros. El segundo punto es el de describir mentalmente las lesiones que estamos observando, mirarlas adecuadamente y debemos reconocer qué tipo de patología o inicialmente qué tipo de lesión dermatológica estamos enfrentando. En algún momento de las clases les decía que la dermatología entra por los ojos, ¿no? Porque es la base para el diagnóstico de patologías dermatológicas, el observar, identificar lesiones, reconocer lesiones. Pero para esto debemos aprenderlas. Deben estar grabadas en nuestra mente las imágenes fotográficas que pudiéramos ir adquiriendo en cuanto a diversos tipos de lesiones. Ahora, para eso justamente se les ha dejado el Atlas de Dermatología en la plataforma de la universidad para que sea un material de revisión en el momento que sea preciso. Vamos a ir en el transcurso de estas clases prácticas posteriormente revisando también, haciendo ejercicios, ¿no? O sea, no dando una clase como tal, pero vamos a ir haciendo ejercicios reconociendo patologías en base a imágenes. Miren, la dermatología más es una especialidad que atiende en consulta externa. Que un paciente sea internado y atendido por el dermatólogo es poco probable, a menos que presente algunas de las lesiones que hemos visto en el tema de las dermatosis reaccionales, un síndrome de Stevens-Johnson, el síndrome de la piel escaldada estafilocócica en recién nacidos, pénfigo, patologías que no son frecuentes. La mayor parte de los casos de dermatología serán atendidos en consulta externa. Así que para poder reconocer estas lesiones es necesario tener la memoria fotográfica, practicar
incentivar la memoria fotográfica. Ver una lesión y grabarla en la cabeza, cómo son los pápulas, las máculas, si hay descamación, si hay costras, si hay pústulas. Ese tipo de trabajo y de ejercicio es el que vamos a ir desarrollando en futuras clases prácticas, que las vamos a pasar en este horario por instrucción de la universidad y coordinación con la doctora Nogales. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre, vamos a hacer un trabajo un poco teórico, más teórico, porque vamos a hablarles respecto a algunos tips, llamémosle así, sobre la historia clínica dermatológica. Básicamente, la historia clínica en dermatología, la historia clínica como tal que se aprende en semiología, no varía mucho, no dista mucho de lo que es en otras enfermedades. Obviamente se debe tomar en cuenta algunos puntos, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que voy a darles una pequeña presentación, no es algo muy largo, para que podamos ejemplificar lo que estamos hablando ahora en este momento. La historia clínica en la dermatología. En semiología hemos aprendido que para realizar un correcto examen a un paciente se deben manejar las 4 maniobras básicas: inspección, palpación, percusión y auscultación. Cuando estamos ante un paciente con lesiones dermatológicas, la principal maniobra es la inspección. Posteriormente, la palpación. A una pápula no la vamos a percutir. A una úlcera no la vamos a auscultar. Entonces, inspección y palpación se convierten en las principales herramientas que el médico utilizará para la exploración semiológica. La exploración, la inspección, no varía de lo que significa realizar este tipo de actividad en otro tipo de paciente, en otro tipo de patología, en otro tipo de enfermedad. Debemos observar adecuadamente y con el mayor detenimiento posible las características de las lesiones dérmicas. Primero ver, luego preguntar. Vemos la lesión y en base al reconocimiento que hagamos de estas lesiones, ya podemos realizar con el paciente la anamnesis dirigida y a preguntarle características de esas lesiones, desde cuándo las tiene, qué síntomas acompañan, usualmente prurito, dolor, adormecimiento, parestesias. Serán las características clínicas más usuales con las lesiones dérmicas. Recordar que la piel es el órgano más expuesto. Es la primera capa de defensa, la primera barrera de defensa que tenemos contra cualquier tipo de agresión externa. Mientras la piel esté intacta, no va a ingresar ningún tipo de agente externo, microorganismos, bacterias, parásitos. Pero si la piel ya tiene algún tipo de solución de continuidad, entonces ahí ya será el punto inicial para la posibilidad de ingreso de estos agentes externos
que pueden ocasionar no solo de patologías dermatológicas, sino también patologías sistémicas. ¿Qué datos son importantes a tomar en cuenta? Sobre todo las lesiones en partes visibles. Zonas que están expuestas a la luz solar, como son la cara, el cuello, las manos. Puede también indicarse a las extremidades superiores, muñeca, antebrazos. Tórax, abdomen, usualmente siempre están cubiertos por la ropa, de igual manera que las extremidades inferiores y los pies, dependiendo obviamente de la zona geográfica donde uno vive, porque en zonas cálidas usualmente no se utiliza ropa larga, ¿no? Y también los pies, las extremidades inferiores o parte de ellas pueden estar expuestas a la agresión externa o directamente al contacto con la luz solar. Debemos evaluar qué medidas adoptó el paciente ante esas lesiones, porque sabemos, eso es algo que no podemos negar, de que los pacientes al último lugar que acuden es al médico. Cuando se presentan lesiones en la piel o cualquier otro tipo de síntoma, el paciente se automedica, va a la farmacia, se compra alguna pomada o algún fármaco para el prurito, para el dolor. Entonces debemos evaluar estos puntos. ¿Qué tratamiento pudo estar recibiendo el paciente? Si fue por prescripción médica o por automedicación. Si las lesiones dérmicas solamente están presentándose en zonas expuestas o también se presentan en regiones cubiertas por la ropa. ¿Qué tipo de sintomatología es la que produce estas lesiones? La incomodidad, porque hay lesiones que un paciente le incomodan, no le duelen, no le escuecen, pero lo mantienen inquieto por presencia de aumento de calor local. Esto puede generar algún grado de estrés, puede generar alguna situación incómoda, ¿no?, para desenvolver sus actividades laborales, sus actividades diarias. Así que esta parte inicial del acercamiento al paciente dermatológico debe ser realizada minuciosamente y tratando de encontrar o darle el mayor detalle posible. Debemos tomar en cuenta de que el paciente, la familia que lo acompaña, si es que está con alguien, no son médicos, no han estudiado semiología, no han estudiado terminología médica. Por lo tanto, el relato que nos hagan de sus dolencias, de sus lesiones cutáneas, serán hechas de acuerdo al grado cultural que tengan, con palabras que sean conocidas para el paciente, como se dice vulgarmente, con términos populares, que muchas veces a nosotros, más que ayudarnos, nos confunden por el hecho. Miren, ejemplifico lo que les indico, lo que me ha sucedido cuando yo hacía provincia. Yo he hecho mi provincia en la zona cálida de La Paz, en la zona tropical del departamento de La Paz, provincia de Iturralde, frontera con Beni y con Pando, una zona caliente, mucho más inclusive que Santa Cruz, porque se encuentra aproximadamente a 400 metros sobre el nivel del mar. Y las lesiones dermatológicas eran de consulta diaria en niños, en adultos. Primera vez que iba por esas zonas, no conocía nada de las costumbres locales, y las primeras oportunidades los pacientes me referían sus lesiones con términos que yo no conocía.
pero que para ellos es algo común, ¿no? Porque así lo describen. Me hablaban de carachas, me hablaban de puchichis, sí, con esos términos me hablaban los pacientes. Yo no entendía a qué se refería. Mi hijito tiene puchichis en su barriguita. Y hasta no ver las lesiones, no podía ni siquiera hacerme una idea de qué me estaban hablando. Por eso les decía desde un principio de esta clase que el saber interpretar adecuadamente la terminología que el paciente nos va a dar nos va a ayudar a poder saber a qué nos estamos enfrentando. Y hay que ayudarle al paciente dándole algunas opciones en cuanto a la descripción de las lesiones, ¿no? Luego de que el paciente nos ha referido qué es lo que tiene, cómo son sus lesiones, con sus palabras propias, con su terminología propia, con términos populares, vulgares, ahí luego entra el médico y le dice al paciente: muéstreme las lesiones, dónde tiene esos granitos, dónde tiene esos puchichis. ¿Y saben a qué se referían con puchichis? A vesículas parecidas a las de la varicela. Me decían carachas, que eran úlceras, lesiones ulcerosas por ulcerosas infectadas, ¿no? Picaduras de insectos que se sobreinfectaban por el rascado que se presentaba. Eso le dicen carachas. Entonces, estos términos yo tuve que irlos aprendiendo. Y les va a suceder que de acuerdo al lugar donde luego desempeñen sus funciones, en algún momento les va a tocar ir a provincia. Es necesario el poder saber, aprender el coloquio regional para tratar de entender qué nos habla el paciente. Muéstreme sus lesiones, muéstreme dónde están esos granitos, muéstreme dónde están esas ampollitas o dónde les cuece. Ahí ya el acercamiento del médico al paciente se hace más íntimo y es el momento donde el paciente en última instancia dará su autorización para poder exponer su piel, o si el paciente no nos autoriza, no podemos obligarlo. Obviamente el paciente vino al consultorio por el hecho de que necesita ayuda y sería ilógico, ¿no?, de que vaya al médico y que no quiera que el médico lo revise, pero en algún momento nos puede suceder por el hecho del pudor que pueda tener el paciente o inclusive de acuerdo a su grado cultural. Entonces, por eso es tan importante el primer punto que les indicaba relacionado a el acercamiento, ganarse la confianza al paciente. Una vez que lleguemos a observar adecuadamente las lesiones dermatológicas, debemos interpretarlas, buscar en el disco duro cerebral una imagen similar a la que estamos observando para hacer la comparación. Esto parece que es varicela. No, estas lesiones son de una sarcoptosis. O podemos decir, no, esto parece ser un pénfilo. O en casos más comunes como es el acné, ¿no?, identificar si son comedones abiertos, si son comedones cerrados, si son lesiones sobreinfectadas por rascado, si ya se han convertido en pústulas, si se convirtieron ya en úlceras. Entonces, comparar la imagen que estamos observando con alguna otra que ya hubiéramos logrado ver y aprender en algún momento. Por eso, repito, es la base para el dermatólogo el tener un banco de imágenes cerebral donde podamos acudir para realizar la comparación con otras lesiones que hubiéramos podido ya observar previamente.
Cuando se tienen lesiones que no puedan ser identificadas adecuadamente ante la simple observación, ¿qué se hace en dermatología? La toma de muestra para estudio patológico. Esta toma de muestra es una biopsia, ¿no? Una simple biopsia que se hace de la zona lesionada, que la practicamos con un objeto que es como un sacabocados, que se introduce, aquí tenemos un acercamiento, se introduce a la piel hasta distintas profundidades y este aparatito va girando, es como poner un tornillo, si valga la comparación, vamos a ir girando y presionando hasta lograr ingresar hasta las partes que querramos tomar la muestra para estudio patológico, y posteriormente se retira. Obviamente no lesiona de gran manera a la piel porque es un acercamiento muy grande, es un aparatito muy pequeño. Yo lo comparo con el grosor que pueda tener un bolígrafo, un lápiz. Por lo tanto, la toma de muestra será de una pequeña zona con los procedimientos de asepsia y antisepsia generales que podemos practicar como con cualquier otro tipo de procedimiento. Y al final, esta muestra que ha sido obtenida debe ser colocada adecuadamente en un frasco con formol para impedir la degradación del tejido hasta que sea llevada al consultorio de patología. ¿No? Acá les muestro otra imagen de este instrumento, ¿no? Donde se practican giros, se hace girar el aparatito para que pueda ir ingresando hasta distintas profundidades, desde 1 hasta 4 milímetros. Alguna bibliografía indica hasta 5 milímetros que se pueda introducir la punta del sacabocado para la toma de muestra de biopsia. De la profundidad a la cual vamos a introducir este pequeño instrumento no es muy grande, no vamos a lesionar músculo, no vamos a lesionar vasos o algún otro tejido más profundo. Esto lo hace el dermatólogo. Pero como en cualquier otra especialidad, y es también lo que les indico a estudiantes de otras materias, que no se necesita ser especialista o subespecialista para poder practicar estos procedimientos. La interpretación de un electrocardiograma no es exclusiva de un cardiólogo. El médico general sabe cómo interpretar un electro. La interpretación de una tomografía de cráneo no es exclusiva de un neurólogo. Cualquier médico puede interpretar, si es que conoce, ¿no? Obviamente, las características de una placa tomográfica. Así, de igual manera, no se necesita ser dermatólogo para poder realizar este procedimiento si es que se tiene a mano el instrumental correspondiente. Ahora, vemos qué pasos vamos a efectivizar cuando estemos realizando nuestra historia clínica dermatológica. Inicialmente, examen de la dermatosis. ¿A qué llamamos dermatosis? A cualquier lesión cutánea. Antes de darle un diagnóstico definitivo, podemos identificarla o describirla como una dermatosis. Cuando ya tenemos la observación de la dermatosis, identifiquemos su topografía. ¿Dónde está localizada? ¿Es general? ¿Es segmentaria? ¿O es localizada? Si solo se encuentra en la mano derecha, será localizada. Si se encuentra en la mano y las mismas lesiones observamos en el abdomen y otro tanto a nivel del pie, y es segmentaria porque son varios segmentos que están comprometidos. Y si la misma lesión se presenta en todo el cuerpo,
llamaremos lesión generalizada. Luego de identificar la topografía, identifiquemos la morfología, la forma de las lesiones, características de las lesiones, extensión de las mismas, si tiene bordes regulares, irregulares, si es una lesión plana, si tiene sobrelevantamientos, si hay eritema perilesional, si son costras, úlceras, fisuras, todo lo que estamos aprendiendo en clases teóricas. Este es el momento de poder poner en práctica. Pero no debemos conformarnos con solamente ver o de explorar la zona que aparentemente tiene la lesión. Revisemos el resto de la piel. Revisemos anexos. Si nos conformamos solamente con que el paciente nos dice, doctor, tengo esto aquí en mi mano, y no tiene en otro lado, no, en otro lado no hay. Posiblemente el paciente no haya identificado, no se ha dado cuenta que pueda tener otro tipo de lesiones en otras zonas del organismo. Por ejemplo, a nivel de la espalda, nadie se ve la espalda. A nivel de zona lumbar, a nivel de los glúteos. Por lo tanto, luego de identificar las lesiones, y si son características de una posible patología que pueda comprometer a más zonas cutáneas, revisemos otras zonas, revisemos el resto de la piel, revisemos anexos, cabellos, vellos, uñas, posibilidad de presencia de ganglios, adenopatías regionales. En base a esto, vamos a poder plantear un diagnóstico presuntivo. Un posible diagnóstico presuntivo. Será una lesión de un tumor cutáneo, un melanoma, un carcinoma vasocelular. Podemos plantearnos la posibilidad de una dermatosis atópica. No será una infección, no será una foliculitis, posiblemente una lesión herpética. Tenemos que plantearnos una posibilidad diagnóstica, un diagnóstico presuntivo. Luego, interrogar al paciente ya orientándonos hacia ese posible diagnóstico presuntivo. Realizar una reanamnesis o una anamnesis dirigida ya para poder complementar nuestra hipótesis diagnóstica en base a algunos otros datos que el paciente nos pueda dar y que inicialmente en la anamnesis usual no han sido referidas o no han sido identificadas. Luego, complementar el estudio con una revisión médica general. No olvidemos que el paciente no solo tiene piel, el paciente tiene pulmones, tiene corazón, tiene riñones. Por lo tanto, examinemos el resto del cuerpo, auscultemos pulmones, controlemos la presión arterial, revisemos, palpemos abdomen, practiquemos toda la semiología que hemos aprendido, porque es obligación del médico el realizar un examen completo a su paciente. No nos conformemos con solamente ver la manito, que es donde está la lesión, o solamente a nivel del cuello. Revisemos toda la extensión de la piel y a continuación hagamos un estudio general del paciente con lo que aprendimos en semiología. A continuación, ver la posibilidad o la necesidad de practicar algún estudio complementario, algún estudio de laboratorio, de ser preciso. A ver, les ejemplifico con un caso para que ustedes se den cuenta de la necesidad de este tipo de examen en el paciente.
Si estoy identificando o el paciente me dice que está con parestesias en sus extremidades, que está con unas lesiones como úlceras que le aparecieron en las piernas y que no logran curar esas lesiones adecuadamente, que ya tienen varias semanas de evolución, será necesario, no tenemos en este momento un panorama muy claro, y será necesario el ampliar nuestro examen hacia el resto del organismo. Revisamos a este paciente, le controlamos presión, auscultamos, percutimos, abdomen, tórax, todo. No encontramos mayor problema, no encontramos alguna alteración en el examen semiológico. Con esos datos que les he dado, así tan escasos, ¿cuál creen que sea la posibilidad diagnóstica de nuestro paciente? A ver, participemos. ¿Qué creen que le está pasando a nuestro paciente? Les repito, el paciente se queja de parestesias en extremidades y de la presencia de unas lesiones aparentemente ulcerosas que tienen una evolución de varias semanas, que a pesar de todas las medidas caseras que he hecho, esas lesiones no logran curarse. ¿Qué creen que le está pasando al paciente? Doctor, tal vez es una complicación de la diabetes que tiene. Exactamente. Un paciente diabético, como una de las complicaciones crónicas de la diabetes, presenta la neuropatía diabética, que se caracteriza por la presencia de parestesias, adormecimientos, calambres en extremidades, que también pueden ser referidas a zona torácica o a nivel de la cara, pero sobre todo es a nivel de extremidades. Y es un dato bien conocido, ¿no?, que en el diabético las heridas, las lesiones difícilmente llegan a curar espontáneamente. No se cierran las heridas de un diabético, eso es lo que todo el mundo conoce, no se necesita ser médico para tener ese conocimiento. Entonces, ahí ya podemos tomar en cuenta este punto que les estoy hablando, de la necesidad de hacer ya estudios complementarios, no dirigidos hacia las úlceras. Ya tendremos que realizar estudios complementarios para poder determinar si nuestro paciente es diabético. Solicitaremos glicemia, solicitaremos hemoglobina glicosilada, un examen de orina para ver si no hay proteinuria, creatinina para determinar el funcionamiento renal, un hemograma, el laboratorio básico, o tal vez dirigido ya a una patología sistémica que pueda ser el origen de las lesiones dérmicas, porque muchas patologías sistémicas dan manifestaciones cutáneas. La diabetes es una. El lupus eritematoso sistémico, patología de la reumatología, una colágenopatía, que como manifestación clínica nos da el famoso eritema en alas de mariposa, una manifestación cutánea de una patología sistémica. O, la dermatomiositis, otra colagenopatía que nos da una manifestación cutánea, que es el eritema en heliotropo. La artritis reumatoide, que presenta como manifestaciones cutáneas los nódulos de Bouchard y de Verdun. Así podemos ir mencionando varias enfermedades sistémicas que puedan darnos manifestaciones de orden cutáneo. Por eso el estudio laboratorial podrá ir dirigido hacia ese tipo de posibilidades en cuanto a patologías sistémicas que puedan ser el origen de las lesiones dérmicas que estamos investigando.
Y en última instancia, realizar el diagnóstico integral. Combinar, integrar el diagnóstico dermatológico con un posible diagnóstico de una patología sistémica. Como en este ejemplo, el diagnóstico dermatológico, ¿cuál será? Úlceras infectadas, pero combinando, integrando el diagnóstico, podemos colocar secundarias a diabetes mellitus descompensada. A eso se refiere realizar un diagnóstico integral, un diagnóstico completo, no solamente de la lesión dérmica que estamos evidenciando, sino integrarla hacia una posibilidad en cuanto a una probable patología sistémica. Y al final de todo este trabajo, de todo este ejercicio, el tratamiento. En este caso, el tratamiento no solamente es local, dirigido a controlar la úlcera, sino también el tratamiento estaría dirigido a controlar la diabetes. No se necesita ser endocrinólogo para hacer el tratamiento de diabetes. No se necesita ser dermatólogo para hacer tratamiento de una simple úlcera. El médico general tiene la capacidad de poder realizar este tipo de tratamientos y de manejos terapéuticos. Cuando evaluamos la dermatosis, preguntas claves: ¿dónde se ubica la lesión? ¿Qué tipo de lesión es? ¿Y cómo se ha presentado esta lesión? ¿Qué zonas son las que están comprometidas? ¿Qué tipo de lesiones son las que estamos observando? ¿Y cómo aparecieron? ¿Aparecieron súbitamente? ¿Aparecieron luego de que el paciente presentó alguna enfermedad? ¿Aparecieron luego de que el paciente un día se fue a la playa y estuvo expuesto al sol? ¿O apareció después de que estuvo de viaje a una zona tropical? Nosotros que vivimos acá en el altiplano, ¿no? Es usual que cuando vamos a una zona tropical volvamos con alguna lesión dérmica, hasta por picadura de insectos. ¿Cómo evolucionaron estas lesiones? Durante el tiempo previo a la consulta, si las lesiones aumentaron, disminuyeron, se mantuvieron sin ningún tipo de cambio. ¿Qué síntomas acompañan a las lesiones? ¿Cuáles son los síntomas más usuales? El prurito, dolor, aumento de volumen, aumento de calor local, dependiendo del tipo de lesión, inclusive sintomatología general, ¿no? Como fiebre, cefalea, mareos, astenia, adinamia, hiporexia. Debemos realizar un interrogatorio muy exhaustivo, muy detallado, para lograr identificar todos los síntomas, no solamente referidos a la lesión dérmica, sino también síntomas generales. Nunca nos olvidemos, nunca, que las lesiones dermatológicas pueden ser secundarias a una patología sistémica. Por eso es necesario el interrogatorio dirigido hacia síntomas generales, así como el examen físico, no solamente dejarlo en la uña porque es una micosis a nivel de leche unguear, una onicomicosis. No nos conformemos con ver solamente las uñas del paciente, así había sido una micosis a nivel de las uñas. Revisemos el resto del cuerpo. Esa micosis no estará dando manifestaciones sistémicas. No habrá micosis pulmonar, no habrá micosis digestiva, micosis urinaria, lugares muy usuales para la presencia de las micosis. Por lo tanto, siempre mantener en la cabeza de que las enfermedades dermatológicas no solamente pueden estar circunscritas hacia una determinada zona de la piel, sino que es necesario revisar toda la piel y realizar un examen físico completo al paciente para descartar cualquier probabilidad
de presencia sistémica. ¿Y a qué se refiere el ojo dermatológico? A la práctica que uno adquiere. Es igual que cuando uno aprende a tomar la presión. Al principio uno no escucha nada, y a mí me pasó eso. La primera vez que tomé la presión yo no escuchaba ningún ruido. Que el primer ruido, que el segundo ruido, que los de Korotov y demás. No escuchaba nada. Pero conforme fue pasando el tiempo y cada vez practicando, aprendí a tomar la presión. Lo mismo podemos indicar para la dermatología. La primera vez que ustedes vean a una lesión, tal vez no logren identificarla. ¿Qué será lo que estoy viendo? ¿Serán pápulas? ¿Serán solamente manchitas? ¿Serán máculas? ¿Serán pústulas? ¿Estaré ante la presencia de un eczema? ¿Será una piodermitis? ¿Serán lesiones cicatrizales por varicela? ¿Será un herpes zóster? Es innegable de que la primera vez que uno tiene un acercamiento ante el paciente dermatológico y observa las lesiones, posiblemente no tenga idea de qué es lo que está viendo. Pero conforme se va practicando y se va viendo cada vez más las mismas lesiones, se va viendo pacientes con características propias de cada una de las enfermedades, uno va aprendiendo. Ahora, no tenemos acceso a pacientes, no tenemos acceso a nuestros hospitales. Como les decía al principio, las prácticas hospitalarias nuevamente han sido suspendidas. Y es difícil encontrar en casa a alguien que tenga una patología dermatológica. Por ejemplo, a los estudiantes que están llevando conmigo gastroenterología, les estamos indicando de que hagan, a los de semiología, que hagan una historia clínica de un paciente que está en casa con alguna enfermedad. Casi usualmente tenemos a alguien con patología crónica en casa, alguien que tenga hipertensión, que sea diabético, que tenga infecciones urinarias. Podemos hacer ese ejercicio en casa ahora que no tenemos acceso a hospitales, pero con el área dermatológica se nos hace más difícil por el hecho de que una enfermedad dermatológica no es tan frecuente. Pero entonces, ¿cómo vamos a practicar? Para eso tenemos el Atlas de Dermatología que está publicado en la página, en la plataforma de la universidad. Al principio está publicado el Atlas de Dermatología, que espero que ustedes por lo menos lo hayan observado en algún punto. Ahí con eso lo pueden practicar, o con cualquier otra referencia bibliográfica. Tenemos la posibilidad de acceder al internet y buscar úlceras. Les van a salir millones de posibilidades si buscamos, ¿no?, en el internet imágenes. De esa manera iremos practicando. La topografía de las lesiones hemos indicado que puede ser localizada en un solo segmento del cuerpo, está a nivel del codo, está a nivel de la rodilla, a nivel de glúteos, a nivel del pie. Dermatosis diseminada, aquella que compromete varios segmentos. Y la generalizada, aquella que comprometa por lo menos el 90% de la superficie cutánea. ¿Qué patología dermatológica comprometerá de manera general a la piel? Por ejemplo, la varicela, el sarampión, las enfermedades eruptivas, el pénfigo, que ya lo hemos conocido. Lesiones localizadas, el melanoma, un tumor cutáneo, el acné, aunque el acné podemos catalogarlo como diseminado, ¿no? Puede estar a nivel de la nariz, puede estar a nivel de la frente, a nivel de la zona del maxilar. Debemos entonces tomar en cuenta esta situación de la topografía para la descripción correcta de nuestras lesiones. Acá tenemos ese ejemplo, una dermatosis localizada acá a nivel de la cara,
una diseminada en una de las extremidades superiores y en otra de las extremidades inferiores, y generalizada cuando se presenta por lo menos en el 90% de la superficie cutánea. Debemos describir qué sitios han sido afectados, qué zonas están con piel sana, si hay predominancia en un lado o en otro lado del cuerpo, si son lesiones bilaterales y si son lesiones simétricas. Si las lesiones se presentan en ambos brazos, ver si las lesiones tienen las mismas características, si hay simetría en las lesiones. Si son lesiones que se presentan en ambos pies, de igual manera, determinar si son simétricas. Porque si se trata de la misma enfermedad, las lesiones deberían ser las mismas. Pero también hay la posibilidad de que podamos estarnos enfrentando a dos diferentes enfermedades en dos diferentes zonas del cuerpo. Si las lesiones son distintas de un lado y tienen otra característica en el otro lado, lo más probable es que sean dos enfermedades distintas. Estas dermatosis simétricas se presentan con estas características por factores sobre todo de tipo hematológico, porque gracias a la circulación sanguínea pueden diseminarse estas lesiones yendo hacia ambos lados de extremidades, por ejemplo. Si son asimétricas, sobre todo están determinadas por factores externos. Si una persona tiene una quemadura en una mano, pero la otra está sana, ha sido un factor externo. No se quemó ambas manos porque una era la que estaba expuesta al calor. Determinar si las lesiones están en zonas expuestas de la piel, como la cara, el cuello, la B del escote, partes externas de brazos, antebrazos, si uno usa ropa de manga corta, o si las dermatosis están presentes en zonas cubiertas por la ropa. En el primer caso, lo más probable es que el origen sea por contacto hacia la luz solar. Pero si el paciente está presentando lesiones en otras zonas que no están expuestas al sol, entonces el origen solar, la dermatosis solar, es lo menos probable en cuanto al diagnóstico. Ya podrá ser secundario a otro tipo de patologías. Estas dermatosis se presentan en partes salientes como la psoriasis, lo que ya hemos conocido en clases teóricas. Si se presentan en pliegues, en las zonas cubiertas por pliegues cutáneos, sobre todo en personas obesas. Las neurodermatosis, el impétigo. Tenemos una gran variedad de posibilidades para estas lesiones en zonas de los pliegues. En zonas interdigitales, entre los dedos, puede haber desde la escabiosis, que es una patología parasitaria, hasta lesiones ulcerativas. Lo que les mencionaba hace un momento, el eritema en alas de mariposa, típico del lupus. U otro tipo de lesiones que puedan estar a nivel de articulaciones, como codos, rodillas, malleolos, el mal del pinto, tenemos a la hiperkeratosis, tenemos como posibilidades diagnósticas a las lesiones que puedan ser secundarias a alguna patología reumatológica, ¿no? Como los tofos por gota, los tofos gotosos, nodulaciones por artritis reumatoide, las calcinosis que se presentan, por ejemplo, en el caso de sarcoidosis, todas estas últimas enfermedades de tipo reumatológico, las colagenopatías. Ahora, la morfología se refiere a identificar características típicas de cada una de las lesiones: forma, tamaño, coloración. La morfología nos ayuda
pero de una manera vital para poder determinar qué tipo de lesión estamos observando. No tendrá la misma característica la lesión de las vesículas del herpes zóster que las máculas por una pitiriasis alba. La morfología de las lesiones es distinta, el tamaño de las lesiones es distinta, la coloración de las lesiones es distinta. Y vamos a ver en la clase teórica de hoy, que vamos a hablar sobre tumores dérmicos, que esta situación de la morfología nos ayudaría a identificar un lunar que es completamente fisiológico, simplemente por aumento de la concentración de melanocitos que le da esa coloración negra a un lunar, y gracias a la morfología poder diferenciarla de un melanoma, que ya es una lesión neoplásica y es cáncer de la piel, simplemente por la morfología, el saber identificar la morfología y el poder diferenciar una lesión de otra.